Buenos días, doctores. Eh, este video de hoy es para que analicemos el tema de la clasificación de los actos administrativos en Colombia. Eh, la clasificación de los actos administrativos se puede hacer dependiendo de diferentes circunstancias. La primer, el primer género de clasificación hace referencia a la razón de la materia. En razón de la materia, los actos administrativos pueden ser generales, pueden ser particulares o pueden ser mixtos. También pueden ser actos condición o sometidos a plazo, como ya los vimos. Expliquemos cada uno de ellos. El acto administrativo de contenido general, como ya lo referimos, es aquel que tiene efectos generales y abstractos. Se parece mucho a la ley, solo que es expedido en ejercicio de función administrativa. Su finalidad es regular de forma general y abstracta una circunstancia. No sé, el decreto que salió, no el 444, sino el de orden público, no el que establecía la cuarentena, sino el que establecía que todos los alcaldes y gobernadores deberían consultarle en materia de orden público al presidente de la República de conformidad con el 189 de la Constitución Política. Ese es un acto administrativo de contenido general y abstracto. Lo único que está haciendo es diciéndole a los gobernadores y alcaldes, a todos del país, les está diciendo que todas las medidas de orden público se las tienen que consultar previamente al presidente de la República. Por eso ese decreto, si ustedes lo miran, que fue el de los primeros que se expidieron, no estaba expedido con fundamento en los decretos legislativos, es un decreto simplemente, es un decreto en ejercicio de función administrativa en el cual el presidente dictó unas disposiciones relativas a orden público. En relación con ese orden público, pues dijo que lo tenían que consultar previamente los alcaldes y gobernadores. Es una norma general, abstracta, no va dirigida a crear una situación jurídica particular y concreta. La segunda clasificación de los actos según la materia son los actos de contenido particular y concreto. Como su nombre lo indica, son aquellas, son aquellas manifestaciones unilaterales de la voluntad que van encaminadas o dirigidas a crear situaciones jurídicas, valga la redundancia, particulares y específicas y concretas. Eh, esa manifestación de la voluntad, pues como ya lo hemos visto en en la clase y en los videos, puede ser referencia a varias circunstancias, a crear una situación jurídica, a modificarla o a extinguirla. Podemos poner un ejemplo de pensiones, pues puede ser crear una situación jurídica, como por ejemplo reconocer la pensión de vejez de una persona. Puede ser modificarla porque simplemente se le puede estar reconociendo el retroactivo o haciéndole un reajuste pensional. En ese caso, lo que quiere el administrado es que le suban o le incrementen su pensión de vejez. Y la tercera, pues puede ser extinguir un derecho, como por ejemplo si la persona obtuvo mal la pensión de vejez o obtuvo o no contaba con las condiciones para obtener la pensión porque le faltaba tiempo o le faltaba edad, pues simplemente la administración va a negarle, va a extinguir esa situación jurídica y va a decir usted no tiene el derecho para la pensión de jubilación. Eso es básicamente otro ejemplo de acto particular y concreto, el acto de adjudicación. Ese es un acto que no tiene efectos generales, no tiene, va dirigido a establecer cuál es el proponente que se beneficia de la adjudicación, a qué proponente se le acepta la oferta y por lo tanto con ese proponente se va a celebrar el contrato. Acto particular y concreto, los que expiden muchas veces las superintendencias de cualquier naturaleza relacionados con algún tema, la Superintendencia de Industria y Comercio cuando impone una multa que no sea en ejercicio de función jurisdiccional, lo de los carteles de los pañales, los carteles de, eh, de los útiles escolares, el caso de Daniel Samper Ospina que le abrieron un proceso por usar indebidamente la foto de los hijos del presidente. Eso va a terminar con actos administrativos de contenido particular. El tercer
grupo de actos en esta clasificación en razón de la materia hace referencia a los actos administrativos mixtos. Los actos administrativos mixtos son aquellos que contienen dos, el acto tiene una doble naturaleza, es decir, se bifurca en dos y por lo tanto tiene una doble condición o doble naturaleza. Pueden ser mixtos en razón a que contienen normas de contenido general, pero también contienen normas de contenido específico. Ayer Julián me preguntaba, si no estoy mal, en asuntos mineros, qué pasaba si modificaban una tasa, una norma, un acto administrativo de contenido general modifica situaciones, o Juan Camilo, no me acuerdo quién era, modificaba una situación particular y concreta. Ese es un acto claramente mixto, es decir, es un acto que se expide con la finalidad de establecer una condición general y abstracta, pero al expedirse esa condición general y abstracta está modificando situaciones jurídicas particulares. En ese caso tenemos claramente que estamos frente a un acto administrativo de carácter mixto. El otro ejemplo que la jurisprudencia, esto sí es de rango jurisprudencial, ha reconocido como acto mixto es el del pliego de condiciones. El pliego de condiciones, como les decía ayer en nuestro chat de Teams, eh, el pliego de condiciones tiene la condición de ser acto mixto en la medida en que nace como acto administrativo de contenido general y abstracto, contiene unas reglas que se van a aplicar para todo aquel que quiera ser proponente, es decir, es una regla que no va dirigida a Pedro Pérez, son unas reglas de juego que van encaminadas a todo aquel que se quiera presentar, pero una vez se adjudica el contrato y una vez se celebra, ese contenido del pliego, del acto administrativo general, se inserta en el contrato, es decir, se trae y se inserta en el contrato. Eso significa que es un acto mixto en la medida en que muta su naturaleza, cambia su naturaleza en el curso de la actuación administrativa, es decir, deja de ser acto general para convertirse en contenido contractual específico. El cuarto tipo de actos en razón de la materia son aquellos que se denominan actos condición o actos plazo. Ya los vimos, es decir, no creo que valga la pena repetirlo. Cuando vimos los elementos accidentales del acto administrativo dijimos que los actos podían estar sometidos o a plazo o a condición. Entonces, en relación con la materia es que un acto administrativo puede estar sometido o a plazo o a condición y eso es fijar su elemento de validez realmente. Va a tener validez hasta un determinado plazo o va a tener validez hasta determinada condición resolutoria, ejemplo, cuando se supere la crisis de la emergencia económica, social y ecológica, o va a surgir los efectos de ese acto cuando se cumplan una serie de requisitos o condiciones, como por ejemplo el acto condición suspensiva. El acto condición suspensiva es aquel que dice el reconocerle la prima técnica a todos los funcionarios que acreditan la especialización en derecho administrativo. Una vez Adriana o María Paula lleguen su diploma de la especialización en la Universidad Javeriana, entonces inmediatamente la entidad les empieza a reconocer la prima técnica. Esos son actos administrativos condición. Primera categoría entonces, en razón de la materia. En razón de la materia entonces, en la razón de cómo está regulado el acto, puede ser general, particular, mixto o condición o plazo. La segunda categoría de los actos administrativos o clasificación es aquellos que atienden al número de órganos o de voluntades que intervienen para su materialización o su producción. El primer tipo de actos, el que se denomina acto simple, es en el que solo interviene un órgano y por lo tanto, o autoridad, y por lo tanto solo existe una manifestación unilateral de la voluntad. Es decir, la administración, en este caso, se pronuncia a través de una única manifestación de la voluntad y por lo tanto a través de un único órgano o autoridad. Son los típicos casos en los que el presidente de la República solamente interviene, así sea con el ministro, pero es un decreto del presidente de la República, o un ministro que está regulando un tema, como por ejemplo cuando el ministro Gaviria reguló el tema de los medicamentos genéricos o de los medicamentos de enfermedades catastróficas, que eran resoluciones del ministerio firmadas por él. Ahí la única voluntad que está generándose
es la de, en este caso, el Ministerio de Salud. Ustedes van a decir, pero si el presidente tiene que firmar los decretos con la firma de sus ministros, ahí hay dos voluntades. La respuesta es, ahí hay dos firmas, pero realmente el acto sigue siendo un acto del presidente de la República. Ahí la voluntad es la del presidente de la República, o la del gobierno, más bien. Sería un acto de gobierno, pero seguiría siendo un acto simple, en la medida en que no intervienen dos voluntades para que pueda existir el acto. Ya vamos a ver, tal vez cuando les explique el acto complejo, vamos a ver los ejemplos y van a ver que es diferente. En este caso, entonces, un decreto del presidente de la República, como el de orden público, que ya empezamos nuestra explicación con ese, sería un acto simplemente simple, un acto del presidente de la República o un acto del gobierno entendido como órgano del gobierno nacional. Distinto, bueno, y así muchísimos, es decir, una resolución expedida por un ministro, los acuerdos que expide la comisión, eh, las comisiones de regulación, pues sí, al margen de que haya eh, varios miembros de la comisión de regulación, es decir, son 3 o 4 miembros, no sé cuántos son, o los acuerdos que expide la Corte Suprema de Justicia, o el Banco de la República, o la Corte Constitucional, que tienen varios miembros, pues esas son voluntades, son varios los integrantes, pero la voluntad del órgano solo es una. Es decir, no es que cada consejero o cada miembro de la Junta Directiva del Banco de la República esté generando una voluntad independiente o autónoma, no. La voluntad en este caso del acto es simple, como el acuerdo que reforma el reglamento de la Corte Constitucional o el acuerdo, para poner un ejemplo, el reciente acuerdo que modificó el quórum en la Corte Suprema de Justicia. Esos son actos simples. Solo interviene la voluntad de un órgano o autoridad. A ustedes me van a decir, pero ahí hay varias voluntades, son 27 personas o 14 o 16 o 9 o 31 los que están votando ahí. Claro, votan para poder hacer una mayoría y que el órgano pueda manifestar la voluntad. Por eso les digo, no se confundan porque a veces es fácil confundirse pensando que solo porque uno firma o porque firman 27 o porque firman 9 o porque firman 14, entonces sería un acto complejo. Ese no es un acto complejo, ese es un acto simple. Vuelvo y les digo, el decreto del presidente firmado por el presidente y firmado por el ministro, pues ese es un acto simple, igual que el acuerdo por el cual se reformó el quórum de la Corte Suprema de Justicia es un acto simple, al margen de que para poder manifestar la voluntad, la Corte Suprema de Justicia tenga que permitir que varios miembros ejerzan el derecho al voto. Esos son actos simples, solo hay una manifestación de la voluntad, ahí solo manifiesta la voluntad el Consejo de Estado, ahí solo manifiesta la voluntad el Banco de la República, ahí solo manifiesta la voluntad el Presidente de la República, ahí solo manifiesta la voluntad la Corte Constitucional. Distinto son los actos complejos. Los actos complejos son aquellos en los cuales el acto solo surge o solo nace cuando coexisten dos voluntades de distintos órganos de la administración o de la misma entidad, pero de dos funcionarios distintos. Hay de jerarquía distinta, es decir, no del mismo nivel, sino de una jerarquía distinta. Entonces, veámoslos uno por uno. Reiteremos, el acto complejo es aquel en que existe a partir de la conjunción del encuentro de dos voluntades o más de autoridades o de funcionarios de una misma entidad, pero voluntades distintas. No existirá el acto, por lo tanto, hasta tanto no concurran esas voluntades de forma distinta, que emanan de órganos o de autoridades diferentes. Lo mejor es verlo a través de su clasificación. Se pueden clasificar los actos administrativos complejos en los que se conocen como actos administrativos complejos propios o actos complejos impropios. También se hace referencia a actos administrativos
complejos de carácter circunstancial, que vamos a dejar esa categoría de última. Los actos administrativos complejos de carácter circunstancial hacen referencia a los recursos en la vía administrativa. Es decir, cuando sale un acto y luego se puede impugnar, pues ante un superior jerárquico, ahí va a existir un acto complejo circunstancial. Es la misma entidad profiriendo actos administrativos, pero va a haber un superior. Entonces va a haber un acto que resuelve recursos y un acto administrativo inicial. Entonces tenemos dos actos administrativos, el final y el que le resuelve a su vez el recurso. En esos casos estamos hablando de actos administrativos circunstanciales, pero siguen siendo complejos. Hay dos voluntades distintas. Empecemos en orden. Actos complejos propios. El acto complejo propio es el típico acto en el cual hay dos órganos o dos autoridades distintas, ¿sí? No en la misma entidad, completamente ajenas, es decir, dos órganos o dos autoridades de distinto nivel y ajenas a la misma institución, instituciones diferentes, en que sus voluntades concurren, ¿de acuerdo? De forma separada, porque esto es importante decirlo, porque tenemos autoridades u órganos absolutamente independientes, pero las voluntades concurren para la formación de un acto administrativo. ¿Cuáles son las características del acto administrativo complejo propio? Pues primero es que hay una intervención de dos o más órganos o autoridades. Se necesita que existan al menos dos órganos o autoridades. Lo segundo es que exista una pluralidad de declaraciones de voluntad, las dos o más, y esas dos voluntades o más que se integren, que se fusionen, es decir, que se vuelvan una sola. Lo tercero es que las manifestaciones de voluntad se den de forma separada. Además, se tienen que dar, pues puede ser en el mismo instante o pueden ser de forma sucesiva, pero tienen que darse de forma separada, es decir, no depende la una de la otra, se hacen de forma separada. Y el último elemento es que en esas manifestaciones de voluntad, pues se persigue el mismo fin, es decir, esas voluntades concurren a obtener el mismo fin. Una característica bien importante de los actos administrativos complejos propios es que generan interdependencia, es decir, si no concurren todas las voluntades, pues el acto administrativo realmente nunca va a existir, nunca van a ser a la vía jurídica. Pónganse un ejemplo que tal vez es el más común de todos del acto administrativo complejo propio, que es el caso de las ternas. Por ejemplo, para elegir al Contralor General de la República o al Procurador General de la Nación tienen que conformarse ternas. Esas ternas, ejemplo, en el caso del Procurador, una tiene que venir del Consejo de Estado, otra tiene que venir de la Corte Suprema de Justicia y otra va del Presidente de la República. Esos se envían al Senado y el Senado en este caso elige al Procurador General de la Nación. Pregunta. ¿Qué es una terna? La terna es ni más ni menos que un acto administrativo. El acto administrativo a través del cual tres órganos le están diciendo al Senado que tiene que elegir procurador de cualquiera de esas tres personas. Entonces, ¿en qué momento se forma el acto administrativo complejo propio? Cuando presidente, cuando Corte Suprema y cuando Consejo de Estado remiten la terna, integran la terna, es decir, cada uno manda el nombre, el Senado tendrá perfeccionado el acto administrativo y podrá proceder a elegir, porque ya tiene un acto administrativo que le está diciendo, usted elige de estas tres personas. Ahí concurre entonces la voluntad del presidente de la República, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Bien. En ese caso, entonces, hay tres voluntades de órganos distintos que concurren a la formación de un acto administrativo que es un acto administrativo complejo. No habrá terna, esa es una buena pregunta, no habrá terna hasta tanto las tres voluntades no concurran. Por lo tanto, el Congreso de la República no podría elegir diciendo, es que ya me mandó el candidato, el presidente ya me mandó el candidato
el Consejo de Estado, pero la Corte Suprema de Justicia no me ha mandado candidato. Entonces yo voy a elegir entre los dos que me mandó o el presidente o el Consejo de Estado. Eso no se podría porque ahí todavía no hay acto administrativo definitivo que integre la terna. Por eso es que es tan importante señalar que una de las un elemento esencial del acto administrativo complejo propio es que entre las tres voluntades se genera interdependencia. Hasta tanto no se genere la voluntad de las dos o más entidades, pues no se formaliza el acto administrativo y no surge a la vía jurídica. Cuando hablamos de la existencia de una terna, pues cuando concurran, en este caso, las tres voluntades que permitan hablar de un perfeccionamiento completamente del acto administrativo. Otros ejemplos de acto administrativo complejo propio, es decir, que intervienen dos entidades en su formación. Por ejemplo, las juntas directivas de las empresas sociales del Estado, cuando toman una decisión por tratarse de empresas sociales del Estado, tienen que materializarse una manifestación de voluntad, pero inmediatamente tienen que pasar a aprobación del gobierno nacional. Es decir, aquí los actos administrativos, o sea, la voluntad, perdónenme, la voluntad de las juntas directivas de las empresas sociales del Estado, que son entidades descentralizadas por servicios de salud, cuando manifiestan la voluntad de adoptar una decisión en relación con esa empresa social del Estado, tienen que pasar inmediatamente a la validación o aprobación del gobierno nacional. Una vez el gobierno nacional apruebe, de manera conjunta, pero separada, se está formando el acto. Es decir, el acto, la voluntad emanada de la junta directiva de la empresa social del Estado y la voluntad emanada del gobierno confluyen de manera separada pero conjunta, confluyen en la formación del acto administrativo. Otro ejemplo de acto administrativo propio, complejo propio, cuando se van a hacer ascensos militares. El gobierno nacional, artículo 173, numeral 2 de la Constitución Política, el gobierno le confiere el ascenso de general a la persona respectiva a través de un acto administrativo, en este caso el ministro de Defensa, y creería que incluso es el gobierno, en este caso es acto del presidente y del ministro, le dice al Senado de la República, saca un acto administrativo y le dice, mire, vamos a ascender a este general. Ahí hay una voluntad. Pero el acto administrativo no se ha perfeccionado, requiere que el Senado manifieste también la voluntad. Entonces vuelvo otra vez y les digo, ahí hay dos voluntades, y hasta tanto el Senado no le he visto bueno, no se perfecciona el ascenso a general full de la República de Colombia. Entonces, ahí tenemos un acto administrativo complejo propio, porque hay un acto del gobierno y un acto del Senado. No un acto, perdónenme, una voluntad. Discúlpenme ese error. Hay una voluntad emanada del gobierno y una voluntad emanada del Senado que al confluir de manera conjunta pero separada, yo sé que eso suena como medio contradictorio, conjunto y separado. Son órganos separados, pero manifiestan cada uno la voluntad de forma conjunta. Entonces esas voluntades se van a encontrar y una vez se encuentran, se vuelven una sola y van dirigidas a un mismo fin. Vuelvo y les repito, ¿cuál es el mismo fin? Presentar la terna para elegir procurador. ¿Cuál es el mismo fin? Ascender a un general, un brigadier general a general full. ¿Cuál es el mismo fin? Que vamos a capitalizar una empresa social del Estado. Eso se requiere, entonces la Junta Directiva dice que necesita liquidez, que es necesario capitalizarla. Aprueba la capitalización. ¿Qué pasa? Que por sí mismo el acto no es válido, necesita aprobación del gobierno nacional. Hay algunos actos, por ejemplo, que requieren aprobación, algunos actos de los alcaldes y los gobernadores, mírenlo, los artículos 313,
actos de alcaldes y gobernadores que requieren aprobación del gobierno nacional. Ese es otro típico caso en el cual estamos hablando de un acto administrativo eh, complejo de naturaleza propia. Y el otro caso muy famoso y muy conocido es el caso de las asambleas y los consejos municipales, porque cuando aprueban un proyecto de ordenanza o un proyecto de acuerdo municipal, el proyecto se aprueba, pero tiene que enviarse al gobernador o tiene que enviarse al alcalde para que lo firmen, haya lo que se conoce como la sanción. Recuerden, las asambleas y los consejos no tienen función legislativa, su función es netamente administrativa. Eh, los únicos órganos que tienen que podrían tener función legislativa en Colombia son, o que la tienen, el Congreso de la República y excepcionalmente el presidente cuando se le transfieren, cuando tiene capacidad de hacerlo, bien sea por la vía de los estados de excepción o por las leyes de autorizaciones, pues decretos con fuerza de ley, porque se le permite el Congreso le traslada competencia legislativa al presidente de la República para que la ejerza de forma pro tempore, el famoso 150 numeral 10. Acuérdense entonces, eh, asambleas y municipios no ejercen función legislativa, ejercen función administrativa y por lo tanto cuando profieren un, una ordenanza o un acuerdo, para que esa ordenanza o ese acuerdo exista, requiere que exista la ordenanza, que se haya aprobado la ordenanza y que se haya aprobado el acuerdo, pero que sea sancionado por el respectivo gobernador o alcalde respectivamente. Eso, en el momento en que se firma, en el momento en que se sanciona, están confluyendo las dos voluntades y el acto surge, existe, se crea el acto, es decir, el acto surge a la vida jurídica y por lo tanto empieza a tener efectos jurídicos respectivos. Ese es otro caso entonces de acto administrativo complejo propio porque son dos órganos distintos, en este caso el consejo y el alcalde o la asamblea y el gobernador, y necesitan de esa pluralidad de manifestaciones de la voluntad para que el acto administrativo exista. ¿Cuándo entonces existe la ordenanza o cuándo existe el acuerdo? Pues en el momento en que es sancionado. Claro, ahí ustedes van a decir, ¿y qué pasa si el alcalde no lo sanciona, si el gobernador lo sanciona? Viene todo un procedimiento establecido en la ley que dice que se puede objetar, que se puede observar el acuerdo, se puede objetar y eso va al tribunal administrativo respectivo y se definirá si lo tienen o no, que lo tienen que sancionar. Yo no me meto ahí, eso es un tema básicamente constitucional y nos enredaríamos, pero revísenlo. El acto solo existe hasta tanto tenga la sanción respectiva y por lo tanto estamos hablando de un acto administrativo complejo propio. Los otros son los actos administrativos complejos impropios. Los impropios son los que tienen que ver cuando en la misma entidad tienen que confluir dos o más voluntades para que el acto administrativo exista. Es decir, al interior de una entidad tiene que salir primero una voluntad y luego otra. Ese es el famoso acto administrativo complejo impropio. Son todos los actos administrativos, por ejemplo, hay actos administrativos que requieren confirmación. Ejemplo, cuando se elige un magistrado del Consejo de Estado o de la Corte Suprema, a través de la cooptación, los magistrados votan, toman la decisión de elegir a Pedro Pérez. Pongamos un ejemplo básico. Ustedes son el curso de los 35. Se postula Adriana para ser magistrada de ese órgano que se llama, supongamos, Consejo de Estado. Los 35 votan y deciden elegir a Adriana. Entonces Adriana queda elegida como magistrada del Consejo de Estado. Pero la ley 270 determina que ese acto, una vez se eligió,
Adriana tiene que validar, tiene que llegar a la entidad todos los soportes y todos los mismos soportes que haya llegado al Consejo Superior de la Judicatura, tiene que llegarlos ahora al Consejo de Estado. Entonces tiene que llegar su hoja de vida, los soportes de su hoja de vida, las declaraciones juramentadas, todo lo que le exige la ley. De tal manera que en una próxima sala el Consejo de Estado vuelva a sacar un acto que se llama el acto de confirmación, en el cual a través de una ponencia, que es una resolución, básicamente un acuerdo, bien sea la Corte Suprema o el Consejo de Estado, sacan el acuerdo y dicen, mire, Adriana se verificó y cumple todos los requisitos, por lo tanto procede la confirmación de su elección, y entonces salen a el votar y votan el acto de confirmación, y en ese momento surge el acto administrativo complejo impropio, porque hubo un acto de elección y luego viene el acto de confirmación. ¿Está claro? Entonces, ustedes van a decir, pareciera que hay dos actos administrativos. Pareciera. Una primera manifestación de la voluntad y luego otra. Una inicial y una confirmatoria. Pareciera, pero lo que se está diciendo ahí es que esas dos manifestaciones de la voluntad se integran, la primera y la segunda se integran y van a crear un solo acto administrativo. El acto final, donde se dice, hace 15 días, hace 20 días elegimos a Pedro Pérez, o a Adriana, o a María Paula, o a Nicolás, lo elegimos, y hoy, que ya verificamos que cumple todos los requisitos, sacamos el acuerdo a través del cual estamos diciendo que confirmamos la elección a favor de Nicolás, y por lo tanto procedemos a mandarle al presidente de la República este acto para que lo posesione. De manera tal que ahí no hay actos administrativos independientes. Ahí lo que es un acto administrativo, uno solo, lo que pasa es que hay dos manifestaciones de voluntad del mismo órgano. Del mismo órgano. En ese caso, entonces, estaremos frente a un acto administrativo impropio, es decir, un acto administrativo en el cual el mismo órgano primero manifiesta una voluntad y luego tiene que confirmarla, tiene que ratificarla, y solo hasta que ratifica su voluntad aparece o surge el acto administrativo impropio. El otro acto administrativo complejo es el acto administrativo circunstancial. El acto administrativo circunstancial, pues, es el que se genera en virtud de los recursos. Miremos el 163 del código, por favor, revísenlo. Que nos dice que nos dice así el artículo 163 de la ley 1437 del 2011. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración, se entenderán demandados los actos que los resolvieron. Entonces, si la decisión la toma el superintendente delegado para la competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio, si la decisión la toma el superintendente delegado para la competencia y ese acto fue objeto de recursos ante el superintendente, ante el despacho del superintendente de Industria y Comercio, ahí tenemos un acto complejo circunstancial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un acto administrativo definitivo contra el cual se interpusieron recursos, y esos recursos fueron decididos por un superior jerárquico. En ese caso estamos hablando de actos administrativos circunstanciales, pues porque hay un recurso, hay un acto administrativo que luego fue sometido a recursos, y por lo tanto surgen dos actos administrativos, el acto definitivo y el acto que resuelve recursos contra este acto. Si yo demando este acto, que es el definitivo, se entenderán demandados también todos aquellos que resolvieron los recursos. Al contrario, igual, si yo demando el acto que resolvió los recursos, se entenderán demandados los actos definitivos.
Y eso es lo que se entiende por acto administrativo impropio, acto administrativo complejo de carácter circunstancial. El acto administrativo eh, complejo circunstancial, pues ténganlo en cuenta. Puede estar en la misma entidad o puede estar fuera de ella. Acuérdense que hay unos actos administrativos que su recurso de apelación se hace ante otra entidad. En ese caso, entonces siguen siendo actos administrativos complejos circunstanciales, pero estaremos frente a otra entidad. Algunos les denominan a esos actos administrativos propios, actos administrativos complejos circunstanciales propios. Ejemplo, los impropios serían ¿cuáles? Actos complejos circunstanciales impropios. El de la superintendencia que les acabo de poner el ejemplo. Es decir, la delegada para asuntos de competencia desleal de la Superintendencia de Industria y Comercio adopta una decisión y esa decisión se recurre ante el Superintendente de Industria y Comercio y se profieren dos resoluciones. La resolución definitiva, la resolución que resuelve el recurso de apelación. Ahí tendríamos entonces un acto administrativo complejo, circunstancial, impropio porque no hemos salido de la misma entidad. Y el otro caso sería el acto administrativo complejo, circunstancial propio, porque serían dos entidades públicas las que intervendrían en los recursos. Ejemplo, las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden adoptar a través de acto administrativo sanciones o multas. Esas multas pueden ser recurridas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Tenemos un acto administrativo proferido por la empresa de servicios públicos domiciliarios, pero el recurso no lo resuelve la misma empresa, lo resuelve la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ahí también estamos frente a un acto complejo circunstancial, estamos hablando de recursos en la vía gubernativa, pero lo resuelve otra entidad. Entonces hay autores que, para que lo tengan claro, dicen, miren, en ese caso estamos hablando de un acto complejo circunstancial propio. ¿Propio por qué? Porque son dos entidades públicas las que están interviniendo. Una en el acto definitivo y otra en el acto que resuelve los recursos. Eso es básicamente lo que se refiere al acto complejo. Es decir, actos que, como les digo, actos en los que intervienen varias voluntades. Pero también la clasificación también puede existir en relación con voluntades, puede existir un acto que se llama el acto complejo y hay que distinguirlo. El acto colectivo. Entonces, recapitulemos. Si nos referimos a la clasificación del acto según la voluntad, estaremos hablando de actos administrativos simples, actos administrativos complejos, que ya los vimos, pueden ser propios, impropios o circunstanciales, y los circunstanciales a su vez, que son los que hacen referencia a recursos, pueden ser también impropios o propios. Pero también podemos hablar de actos según la voluntad, de acto colectivo. El acto colectivo es muy distinto al acto complejo. El acto colectivo es el acto no en el que hay varias manifestaciones de voluntad de manera independiente, sino que acá las manifestaciones de voluntad se hacen de forma conjunta. Todos concurren a firmar el acto administrativo. Es decir, no hay manifestaciones de voluntad independientes que luego concurren a la formación de un acto, no. Aquí lo que hay es una pluralidad de voluntades que de manera absolutamente simultánea y conjunta se entrelazan. Es decir, no hay manifestaciones de voluntad aparte que se integren, no. Aquí se integran de manera simultánea las voluntades como si fueran de forma colectiva, no individual. Lo que les quiero decir es que en el acto complejo las voluntades van de forma individual y luego se van integrando. En el acto colectivo las voluntades no surgen de forma individual, no las emana cada acto de forma individual para luego entrelazarse. No,
En el acto colectivo, las voluntades se manifiestan en el mismo momento, de manera simultánea y de manera conjunta. Es decir, no hay una manifestación sucesiva o concatenada de manifestaciones de la voluntad que luego unas entre otras van constituyendo o actos administrativos únicos o actos administrativos concatenados. No. Aquí lo que es un acto administrativo único formado a partir de la voluntad simultánea y conjunta de voluntades. Ejemplo. Supongamos que después de que Duque se puso bravo y le llamó la atención a los alcaldes, les hubiera dicho que sacaran un decreto conjunto, presidente, gobernadores y alcaldes, en el cual definieran cómo iba a ser el tema de la cuarentena. Entonces, todos los alcaldes, Claudia López, el gobernador de Boyacá, el alcalde de Tunja, derogan los decretos que tomaron. El presidente los llama a una reunión y entre todos profieren un decreto firmado por todos en el cual de manera colectiva y simultánea, es decir, aquí no hay voluntades autónomas e independientes, aquí son las voluntades confluyendo en el mismo instante en el cual todos en el mismo momento firman el acto administrativo. Eso es lo que se llama un acto colectivo, es decir, funcionarios o autoridades que tienen el ejercicio de función administrativa manifestando la voluntad de manera simultánea, colectiva y conjunta en el mismo momento para sacar un único acto administrativo. Ejemplo, entonces, se reúnen Duque, se reúnen los gobernadores y se reúnen los alcaldes en la misma reunión y deciden establecer un decreto en el cual todos van a definir a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal cómo se va a desarrollar la cuarentena por el COVID. Otro ejemplo, cuando el presidente se reúne con el alcalde de Bogotá y con el gobernador de Cundinamarca para definir la protección al río Bogotá. Y sacan un decreto donde dicen, mire, nos pusimos de acuerdo, gobernador, alcalde y presidente, para definir cuáles son las medidas para la protección del río Bogotá y son estas, a través de un decreto, firmado por los tres. O alcalde o alcaldesa de Bogotá y presidente de la República se pusieron de acuerdo para definir cuáles son el límite, los metros de protección de los cerros orientales. Eso lo tienen que hacer pues porque lo hace no solo el Ministerio de Ambiente, sino que también lo tiene que hacer de forma concertada con el alcalde de Bogotá o la alcaldesa de Bogotá. En este caso con la alcaldesa, firman un decreto en el cual, o una resolución en la cual definen el ámbito de protección de los cerros orientales. Esos entonces son los actos administrativos clasificados en razón del número de órganos y de voluntades que concurren en su formación. Recuérdenlo. Pueden ser simples, una sola voluntad, un solo órgano. Pueden ser complejos cuando hay voluntades individuales, ¿sí? Bien sea del mismo órgano o bien sea de órganos distintos para la conformación de un acto administrativo o de órganos administrativos concatenados como aquellos definitivo y el que resuelve recursos. Y el complejo cuando todos de manera conjunta y simultánea se suscriben una manifestación de la voluntad que emana de varias autoridades públicas de forma conjunta. Un acto administrativo entonces suscrito por varias autoridades que manifestaron su voluntad de manera simultánea, conjunta e inmediata. La tercera clasificación hace referencia a la motivación y la autonomía del acto administrativo. Aquí la clasificación es dual. El acto administrativo puede ser discrecional o puede ser reglado. El acto administrativo discrecional es cuando la ley le permite al funcionario, o en este caso a la entidad, que escoja los elementos y las circunstancias modales para manifestar la voluntad de la administración. Es decir, en este caso el funcionario puede determinar el contenido de la decisión, el cuándo de la decisión, la conveniencia de la decisión, es decir, tiene libertad para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la
conveniencia de la expedición del acto administrativo. Es decir, el funcionario tiene un margen de libertad para escoger una o varias situaciones jurídicamente correctas o adecuadas. Ejemplo, el acto administrativo que declara a alguien insubsistente. Es decir, Pedro Pérez no me sirve porque Pedro Pérez trabaja en la Secretaría General del Consejo de Estado y es el encargado de notificar tutelas. Se le dieron tapabocas en el 95, se le dieron guantes, se le dio todo el sistema de protección, pero él dice que él no le tiene mucho miedo al COVID y él no va a cumplir y no dejó, no se sometió a las reglas y dejó su puesto abandonado. Y supongamos que esa persona no es de carrera, sino que es de libre nombramiento y remoción, pues lo que va a proceder es que el presidente del Consejo de Estado, de la Corte Suprema o la Corte Constitucional, va a proferir una resolución en la cual lo declara insubsistente y nombra a alguien más para mantener la prestación del servicio. En ese caso, el funcionario tiene libertad de definir la oportunidad, la motivación, las circunstancias modales, es decir, a partir de cuándo, en qué términos, etcétera, etcétera. El segundo tipo de acto es el acto reglado. El acto reglado es aquel en el cual se reduce la libertad del funcionario en la medida en que las circunstancias de tiempo, modo y lugar están determinadas por el legislador. Ejemplo, los actos sancionatorios, las multas. Si ustedes miran cómo se tiene que proferir una multa a un contratista, revisen el artículo 86 de la ley 1474. Se van a dar cuenta que el acto administrativo sancionatorio en materia de contratación pública es un acto administrativo absolutamente reglado. La ley le está dando todos los elementos de tiempo, modo y lugar. Es decir, aquí el funcionario no tiene un margen de libertad, aquí el funcionario tiene que seguir el derrotero y las reglas que le fija la ley. Es decir, está circunscrito a el tema absolutamente de tiempo, modo y lugar que le dio el legislador. Otro caso, los actos disciplinarios. Si ustedes revisan el código disciplinario, ahora que es nuevo, y el anterior que estaba contenido en la ley 734, se van a dar cuenta que los actos administrativos disciplinarios son absolutamente reglados. Define el procedimiento, define el contenido, define hasta las reglas para imponer la sanción. Vuelvo y les digo, el acto discrecional es aquel que tiene autonomía. No significa, y esto se los he insistido mucho, no significa que el acto discrecional no tenga motivación. El acto discrecional tiene motivación y tiene finalidad. Y se le puede hacer un control de motivación y se le puede hacer un control de finalidad. Es decir, yo puedo atacar un acto administrativo discrecional por falsa motivación, por ausencia de motivación o por desviación de poder. Es decir, yo puedo atacar los actos discrecionales por el tema de la motivación. Lo que pasa es que, obviamente, probar que hay una desviación en la motivación es mucho más complejo. Por eso les recomendaba que si van a adoptar actos administrativos discrecionales, es conveniente que los funcionarios vayan dejando pruebas en las hojas de vida, por ejemplo, porque los actos discrecionales, el mejor ejemplo es el de insubsistencia o el de libre nombramiento y remoción. ¿Yo por qué voy a nombrar a Pedro Pérez? Lo nombro porque creo que es el más competente y eso debo dejar constancia en la hoja de vida. ¿Por qué voy a declarar insubsistente a Pedro Pérez? Porque me parece que no se ajusta Pedro Pérez no cumple adecuadamente con el servicio. Pero yo no puedo declarar insubsistente a Pedro Pérez porque no quiso obedecer una orden de eliminar a un joven que estaba, no sé, consumiendo droga, como un falso positivo. Y él no se quiso prestar para eso, porque ahí habría un error de motivación. Entonces, si supongamos, yo lo premio, le he dado medallas, le he dicho que es el mejor soldado que tengo, lo he mandado a las mejores misiones, etcétera, etcétera. Esto es muy propio de las películas, es decir, como Filadelfia con Tom Hanks. Es decir, yo no, si tengo al mejor abogado, si tengo al mejor militar y lo premio y lo felicito y lo mando a todas las misiones especiales y de un momento a otro lo discrimino por X o Y razón o lo despido por X o Y razón porque me empezó a caer mal, pues obviamente en ese caso yo puedo mandar el acto administrativo así sea discrecional.
Lo que pasa es que va a ser mucho más complejo probar cuál era la verdadera finalidad y la verdadera intención. La clasificación final del acto administrativo es en razón a la forma. Los actos administrativos pueden tener varias formas. Uno puede ser verbal, es decir, aquellos que se exteriorizan a través de la voz. Pueden ser probados a través de cualquier medio de convicción de los que establece la ley. Es decir, los actos administrativos pueden ser verbales, una orden que da un militar a sus subalternos. Ese es un acto administrativo. Instalar una base o hacer un plan candado, ese es un acto administrativo, puede estar contenido de forma verbal. Todo el tema va a ser probatorio, pero eso se va a hacer a través de todos los medios de prueba que establece la ley. El siguiente acto administrativo es el escrito, pues es aquel que está contenido en un documento. En un documento que escrito, pues obviamente es un documento que está en físico, en papel, y que está exteriorizado a través de letras, de palabras, del alfabeto. En nuestro caso es con letras de nuestro alfabeto y en nuestro idioma, el español. Otro tipo de acto administrativo es acto administrativo, según la forma, es el acto administrativo electrónico. Es aquel que está permitido desde la ley 527 del 99. El CEPACA reafirma que pueden existir actos administrativos electrónicos siempre y cuando se pueda verificar la autenticidad y la firma digital de quien envió el emisor o el creador del acto administrativo. Es decir, el acto administrativo electrónico es aquel que está contenido en un mensaje de datos con una firma electrónica. Es básicamente esa la definición de acto administrativo electrónico. Es decir, aquella voluntad unilateral de la administración contenida en un mensaje de datos con una firma electrónica que puede ser validada en los términos de la ley 527 del 99. El siguiente tipo de acto administrativo según la forma es el acto ficto. Esa no tiene una condición y es que no es perceptible, es decir, no es perceptible pero sí es inteligible. Esa es una condición del acto administrativo ficto, es decir, no es un acto que se perciba a través de los sentidos, se percibe a través de la razón, de la representación. Es decir, yo me lo represento en la medida en que el legislador, ante el silencio de la administración, crea una ficción. Por no haber respondido en los términos y plazos establecidos en la ley, que son de 2 meses, lo vamos a ver en los videos que siguen, el legislador le crea una ficción, sustituye la voluntad de la administración, es decir, el silencio de la administración es llenado por el legislador a través de una ficción. Y por eso se llama acto ficto, no es acto presunto, no se presume nada. Aquí lo que hay es un acto que es real, lo que pasa es que el acto real no se percibe por los sentidos, se percibe a través de la razón en la medida en que es una ficción. El acto ficto es aquel que se genera, de una vez digámoslo, a partir del silencio administrativo de la administración, es decir, cuando la administración no responde en los plazos establecidos. Ese silencio, lo vamos a ver más adelante, puede ser un silencio negativo, que es la regla general, es decir, cuando yo le elevo una petición a la administración y la administración no responde, la regla general es que el acto ficto sea de contenido negativo, es decir, la voluntad que se está llenando me está diciendo que me negaron la solicitud, se llama silencio administrativo negativo, que genera un acto ficto, y la regla general es que ese acto ficto sea negativo. Y hay actos fictos, por el contrario, que son actos fictos positivos, derivados del silencio administrativo positivo. Por ejemplo, en temas aduaneros lo encuentran, o por ejemplo en temas contractuales, la ley 80 estableció el silencio administrativo positivo. La jurisprudencia lo ha limitado muchísimo. Ahí yo discrepo sustancialmente porque lo que ha hecho es básicamente hacer negativo ese silencio administrativo. Pero bueno, está en el artículo 25, numeral 16 de la ley 80, y ahí dice que en las solicitudes que se presenten
en el curso de la ejecución del contrato, si la administración no decide en el término de 3 meses, entenderá que ha operado el silencio administrativo positivo. Entonces tendríamos un acto administrativo ficto de naturaleza positiva. También el acto administrativo puede estar contenido en señales. Pues les dije, el acto administrativo puede estar exteriorizado. Esa clasificación de forma del acto administrativo puede estar exteriorizado en señales. Ejemplo, señales de tránsito, como por ejemplo, señales, el pare, el semáforo en rojo, que limita la velocidad. Todas esas son señales de tránsito que hacen referencia a la manifestación de la voluntad de la administración pública en relación a una finalidad. ¿Cuál es? Pues que hay una manifestación unilateral de la voluntad de la administración que va encaminada a crear una situación jurídica. Me ponen un semáforo en rojo y está en rojo. ¿Qué me está diciendo a mí la administración? Que cuando veo el rojo tengo que parar. ¿Qué me pasa si me ponen un pare? Pues que la administración, yo antes podía seguir derecho, ahora al ponerme el pare la administración me está diciendo de forma, con una manifestación de la voluntad contenida en una señal, que tengo que parar. Es decir, estos actos administrativos se caracterizan por ser símbolos, señas, colores, advertencias que transmiten o concretan la voluntad de la administración para que el administrado pueda inferir el contenido de la manifestación de la voluntad de la administración. La clasificación final, la quinta, es en razón al procedimiento administrativo y a la recurribilidad o impugnabilidad. Dos tipos. El acto de trámite, que realmente no es un acto administrativo, vuelvo y les dije, el acto administrativo solo es aquel que contiene decisiones definitivas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales o particulares. El acto de trámite es aquel que va dirigido a impulsar la actuación administrativa, no crea ninguna relación jurídica, no tiene efectos externos, son simplemente efectos internos, tienen como finalidad impulsar lo que se denomina el procedimiento administrativo, es decir, la actuación administrativa. Por el contrario, la otra clasificación son los actos definitivos, que son estos sí son actos administrativos, son aquellos que contienen la voluntad de la administración de forma unilateral, encaminada a crear, extinguir o modificar situaciones jurídicas generales o particulares y por lo tanto tienen plenos efectos vinculantes de oponibilidad. Y estos son los que son recurribles, el acto definitivo, tanto en la vía gubernativa como en la vía jurisdiccional. Es decir, el acto definitivo es el que tiene la virtualidad de ser impugnable ante la vía jurisdiccional. Hay una gran discusión en Colombia en relación con los actos de trámite que crean situaciones de la administración. Ejemplo, el que niega una prueba. Ejemplo, el que saca a alguien del procedimiento de contratación. Hay actos administrativos de trámite que, en síntesis, resuelven situaciones jurídicas. Hoy en día Colombia está en mora de definir si los actos de trámite que están resolviendo situaciones jurídicas son actos recurribles y por lo tanto al ser recurribles tendrían una connotación de ser actos administrativos no obstante ser actos de trámite porque le están dando impulso al procedimiento. Ejemplo, un acto que dice que una empresa no cumplió con los requisitos habilitantes y por lo tanto no continúa en el proceso de subasta. Entonces la excluye del proceso de subasta, pues esa empresa no va a poder ni siquiera pujar. Ese acto que era de trámite se está convirtiendo, a mi modo de ver, en un acto definitivo y por lo tanto tendría la condición o la naturaleza de ser acto definitivo y ser recurrible tanto a nivel administrativo como a nivel jurisdiccional. Doctores, mañana entonces 8 de la mañana nos conectamos y mañana también hay video sobre procedimiento administrativo colombiano. Feliz tarde.